Tenemos una región que se está despoblando. Vamos a llegar a tener un problema de, fíjate lo que son las cosas, de mano de obra de trabajo. Es un colectivo tan importante como es el del inmigrante, como son los extranjeros aquí en Asturias. Un colectivo tan importante y creciente, lejos de sentirse rechazado aquí en nuestra comunidad, lejos de sentir que no están en su casa, tenemos que hacer todo lo posible para que se sientan en casa y poder, pero yo siempre insisto en las personas que vienen a aportar, las personas que vienen a sumar, las personas que vienen a esforzarse en integrarse en la cultura asturiana y tenemos que apostar por ese colectivo porque los vamos a necesitar. Yo estoy más por la idea de que una persona que está en Asturias, que tiene la sana intención de trabajar, de aportar, lo necesitamos más trabajando legalmente, aportando y contribuyendo fiscalmente, que no trabajando aquí ilegalmente y además cobrando un dinero en B y además cobrando un subsidio. Es decir, nosotros, aparte de tener una inmigración que yo creo que sí que cumple con los requisitos legales para poder vivir, convivir, trabajar en Asturias, queremos la iniciativa de facilitar, de dar todas las herramientas para que la inmigración que tenemos en Asturias y que viene a aportar, que viene a producir, que viene a sumar en Asturias, queremos darles las herramientas para que si están en posición ilegal, pasen a estar en posición legal. Podría presumir de que el Partido Popular desde hace 4 años, casi 5 años, está trabajando mucho para acercar el colectivo inmigrante para que conozca lo que es la cultura política, lo que es las iniciativas del Partido Popular. Eso comenzó con una comisión de estudio y trabajo, igual que la de medio ambiente, igual que la de Hacienda, la de industria. Creamos una comisión de estudio y trabajo que se acercase, que integrase en la propia comisión a miembros de los colectivos, del colectivo de inmigrantes, presidentes de asociaciones vinculadas al mundo de la inmigración y particulares que forman parte de ese grupo de trabajo junto con otros españoles que lo que se dedican es a estudiar las carencias que puede tener este colectivo e intentar dar soluciones. Muchos de ellos se han afiliado al Partido Popular, es decir, en la comisión de inmigración tenemos personas que no están afiliados al Partido Popular, incluso tenemos personas que no son ni del Partido Popular, lo que pasa es que aportan su experiencia, su sabiduría y su buen hacer. Y no son afiliados ni quieren ser, pero hay otras personas que se han hecho afiliadas al Partido Popular, se han hecho afiliadas y ahora que estamos en periodo electoral, que estamos confeccionando las listas, cada candidato está confeccionando sus listas para la alcaldía de Gijón, para de Oviedo, de Avilés, hay inmigrantes que están del Partido Popular, que han trabajado durante estos años y están en las listas. Pues yo me dirijo a todos los extranjeros de nacimiento, los extranjeros de nacimiento y aquellos extranjeros de nacimiento que ahora también son españoles porque han conseguido la doble nacionalidad. Os invitaría a, de verdad, que se interesen por estos procesos electorales que son tan importantes para nosotros, que se interesen por conocer las propuestas, lo que llevan en los programas, lo que está dispuesto a hacer cada partido en caso de gobernar por este colectivo de inmigración. Me gustaría animaros a que participéis, a que ejerzáis el derecho al voto, que muchos de vosotros lo tenéis y no sabéis, no sois conscientes de que tenéis el derecho al voto. Me gustaría poder convenceros para que el día 26 de mayo y los que tienen la doble nacionalidad, por supuesto también el 28 de abril, os acerquéis a los colegios electorales que os corresponda y poder ejercer ese voto, y me gustaría que fuese para el Partido Popular.